Bienvenidos a Biografías de Artistas, el lugar donde las biografías de los artistas, actores y comediantes más icónicos cobran vida. Prepárate para sumergirte en las fascinantes historias que han dado forma a las leyendas de la industria del entretenimiento. Comenzamos. La biografía de Rose DeWitt Bukater. Rose DeWitt Bukater, nacida el 5 de abril de 1895 en Filadelfia, Pensilvania, fue un personaje ficticio que cobró vida en la película Titanic. Criada en una familia adinerada de la alta sociedad, Rose vivió una vida llena de lujos pero también de restricciones y expectativas sociales. Desde joven, Rose mostró un espíritu independiente y una pasión por el arte, la literatura y la exploración. Sin embargo, su posición social la llevó a un compromiso con Cal Hackley, un hombre adinerado y controlador, a quien Rose veía como una obligación más que como una elección. La decisión de casarse con Cal la llevó a abordar el famoso transatlántico Titanic junto a su prometido y su madre Ruth DeWitt Bukater. Durante el viaje en el Titanic en 1912, Rose experimentó un encuentro que cambiaría su vida. Conoció a Jack Dawson, un artista bohemio y aventurero de clase baja. A medida que la relación entre Rose y Jack creció, ella comenzó a cuestionar las restricciones de su vida anterior y a desafiar las expectativas de su familia y la sociedad. La noche fatídica del 14 al 15 de abril de 1912, cuando el Titanic chocó con un iceberg y se hundió, Rose y Jack lucharon por sobrevivir. La trágica pérdida del barco llevó a una lucha desesperada por la supervivencia en medio del caos y la devastación. Finalmente, Jack sacrificó su vida para salvar a Rose, permitiéndole flotar en un pedazo de madera a la deriva hasta que fue rescatada. Después del hundimiento del Titanic, Rose cambió su identidad y comenzó una nueva vida en los Estados Unidos. Siguiendo los principios de libertad y autenticidad que Jack le enseñó, Rose se convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres, las artes y la conservación del medio ambiente. A lo largo de su vida, mantuvo en secreto su verdadera identidad y su experiencia en el Titanic, dejando que su historia se convirtiera en un misterio para el mundo. La vida de Rose DeWitt Bukater, como se presenta en la película Titanic, es un testimonio de cómo un encuentro inesperado puede cambiar el curso de la vida y cómo el amor y la valentía pueden trascender incluso las circunstancias más trágicas. A medida que el tiempo pasó, Rose DeWitt Bukater continuó sus esfuerzos en defensa de causas que consideraba valiosas. Se convirtió en una ferviente activista por los derechos de las mujeres y se involucró en movimientos en pro de la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Utilizó su influencia y recursos para establecer organizaciones benéficas que apoyaran la educación y la independencia de las mujeres de todas las clases sociales. A lo largo de los años, Rose también se mantuvo dedicada a las artes y la cultura. Fundó una galería de arte en honor a Jack Dawson, donde promovía el trabajo de artistas emergentes y apoyaba la expresión creativa. Su amor por la pintura, la literatura y la música la llevó a ser una defensora apasionada de la educación artística en las escuelas y comunidades menos privilegiadas. Siempre manteniendo su identidad oculta, Rose se convirtió en una misteriosa figura en los círculos filantrópicos y culturales. Su historia en el Titanic, que fue relatada en las noticias de la época, se convirtió en una leyenda y una fuente de fascinación para el público en general. Rose DeWitt Bukater vivió una vida larga y significativa, marcada por su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. A medida que envejecía, se convirtió en un icono de valentía, resiliencia y determinación para muchas personas, especialmente para aquellas que luchaban por superar obstáculos en sus propias vidas. Finalmente, en su lecho de muerte a una edad avanzada, Rose decidió compartir su historia con el mundo. Reveló su verdadera identidad y su experiencia en el Titanic a través de sus memorias, que se convirtieron en un libro muy esperado. La publicación de sus memorias generó un renovado interés en la tragedia del Titanic y en su inspiradora historia de amor y supervivencia. La vida ficticia de Rose DeWitt Bukater, tal como se desarrolla en el contexto de la película Titanic, ilustra cómo las conexiones humanas y las decisiones en momentos críticos pueden moldear la trayectoria de una vida. Su legado como una defensora apasionada de la igualdad, las artes y la autenticidad sigue siendo recordado y celebrado por las generaciones venideras. Sobre la vida de Rose DeWitt Bukater basados en la trama de la película Titanic. Después de su nueva identidad y su vida dedicada a causas nobles, Rose continuó viajando por el mundo, con una pasión insaciable por la exploración y la aventura. Siguiendo los pasos de su querido Jack Dawson, Rose se convirtió en una ávida defensora de la conservación marina y la protección del medio ambiente. Utilizando su influencia y su riqueza, colaboró con organizaciones internacionales para crear reservas marinas y promover la sostenibilidad de los océanos. En su búsqueda por dejar un impacto duradero, Rose fundó la Fundación Dawson Bukater, en honor a su amor perdido y a su compromiso compartido con la justicia social y el arte. La fundación financió programas educativos para niños de comunidades desfavorecidas, brindándoles acceso a oportunidades que anteriormente les habían sido negadas.
A pesar de su vida en el centro de atención y su influencia en todo el mundo, Rose siguió siendo una mujer reservada y misteriosa en su vida personal. Siempre llevó consigo una joya preciosa que había recuperado del hundimiento del Titanic, un recordatorio constante de su pasado y de las decisiones que habían dado forma a su destino. En su ancianidad, Rose decidió donar su valiosa joya al Museo Marítimo Internacional, junto con una carta en la que finalmente reveló su verdadera identidad y su historia en el Titanic. Esta carta conmovió a las generaciones futuras, quienes quedaron fascinadas por su relato de amor y tragedia en el famoso barco. Cuando finalmente llegó su hora, Rose falleció rodeada de su familia y seres queridos. Su funeral fue un evento de alcance mundial, con dignatarios, celebridades y personas comunes y corrientes que habían sido inspiradas por su vida. Su legado continuó a través de la Fundación Dawson-Bucater y las numerosas iniciativas que había puesto en marcha a lo largo de su vida. La vida de Rose DeWitt-Bucater, tal como se desarrolla en la película Titanic, es un testimonio de cómo el amor, la valentía y la determinación pueden influir en las elecciones que hacemos y en la huella que dejamos en el mundo. Su historia ficticia es un ejemplo de cómo la superación de adversidades y la dedicación a causas nobles pueden inspirar a las generaciones futuras. A medida que los años avanzaban, el nombre de Rose DeWitt-Bucater se convirtió en sinónimo de coraje y empoderamiento. Su autobiografía, publicada en colaboración con renombrados escritores y expertos en historia, se convirtió en un bestseller internacional. El libro arrojó luz sobre su vida extraordinaria, su lucha por la igualdad de género y su dedicación a la conservación del medio ambiente. La Fundación Dawson-Bucater, que ella había establecido, continuó floreciendo después de su muerte. La fundación extendió su alcance a nivel global, financiando proyectos educativos y medioambientales en todo el mundo. Cada año, otorgaba becas a jóvenes talentosos que luchaban por superar desafíos similares a los que Rose había enfrentado en su juventud. Además de su legado filantrópico, Rose dejó una marca perdurable en el mundo del arte. La galería que fundó en honor a Jack Dawson se convirtió en un lugar emblemático para los artistas emergentes. Muchos creadores talentosos encontraron en ese espacio un lugar para expresarse y ser reconocidos. En reconocimiento a su vida y su influencia, se erigieron estatuas y monumentos en diferentes partes del mundo en su honor. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo una persona puede transformar su vida, a su vez, el mundo que la rodea. Hoy en día, la memoria de Rose DeWitt-Bucater vive a través de las numerosas organizaciones benéficas, programas educativos y proyectos medioambientales que llevan su nombre. Su historia sigue siendo una fuente de inspiración para las personas que luchan por la igualdad, la justicia y la preservación de nuestro planeta. Aunque Rose DeWitt-Bucater es un personaje ficticio creado para la película Titanic, su impacto y su legado siguen resonando en las mentes y los corazones de aquellos que han sido cautivados por su historia. Su viaje desde la opulencia de la alta sociedad hasta convertirse en una defensora de causas nobles es un recordatorio de la capacidad de cada individuo para influir positivamente en el mundo que los rodea.